Hace 6 meses que estoy creando una aplicación con inteligencia artificial sin saber programar y en este video te quiero contar las 5 lecciones que aprendí durante todo este proceso, porque realmente estoy viendo a muchas personas que están creando aplicaciones con IA, pero se quedan como atrapados en el código, rehaciendo funcionalidades y nunca lanzando su aplicación. Así que en este video te quiero contar lo que aprendí para que puedas lanzar tu aplicación sin problemas. Bueno, la primera lección que aprendí es que la calidad de tu aplicación depende del primer prompt. Y les cuento que antes de esta aplicación que estoy lanzando ahora, creé otra que la dejé ahí por el camino, que algún día quizás la voy a revivir, pero esta aplicación, bueno, la empecé a crear para practicar de integrar a inteligencia artificial en mi trabajo y no tenía muy claro lo que quería construir, entonces empecé a pedirle a una inteligencia artificial como V0, Lovable, créame esta aplicación que haga esto, esto y lo otro, ¿no? El típico vibe coding. Y ahí me empecé a encontrar con un montón de problemas, hasta que descubrí esto del Spec Driven Development, que es una metodología donde la especificación y la documentación son la fuente principal de la verdad. En lugar de improvisar, la IA desarrolla siguiendo una estructura clara. Y realmente la ventaja que vi fue enorme y todo esto lo compartí en el club, en uxtips.club, que si todavía no te uniste, voy a dejar el link en la descripción de este video porque ahí estoy compartiendo todo este proceso. Cada video vas a ver que muestro cómo voy aprendiendo e integrando la inteligencia artificial para la creación de este producto. Y ahí les mostré cómo pasé de algo realmente desestructurado a una estructura, a un orden en la creación, la construcción de mi aplicación con esta metodología. Realmente ahí pude ver cómo se reducía las alucinaciones de la IA, que ya sabemos que le pedimos algo y modifica otra cosa. Bueno, y esto cómo lo hice ya en esta segunda aplicación. Empecé a preguntarle a Claude sobre recomendaciones, qué stack utilizar, qué mejores prácticas. Entonces empecé a pensar bien en lo que quería construir y a consultar a nivel técnico qué es lo que me recomendaba, ¿no? Bueno, no solamente a Claude, también consulté con otras IAs y empecé a comparar. Esto suelo hacer mucho y aquí me empecé a dar cuenta que la que tenía que tomar la decisión era yo. Eso también conlleva una gran responsabilidad porque no es bueno dejar todo a la IA, es bueno tomar las riendas de esta decisión. Y aquí, en esta parte, es importante contactar a un desarrollador, ¿no? Porque obviamente yo tomar esa decisión sin conocimientos técnicos, entonces estoy arriesgando la parte más importante del producto, que es la arquitectura. Y bueno, aquí creé entonces lo que es el PRD, un archivo de Markdown. Es un archivo de texto donde aparece toda la descripción del producto. Van a ver en pantalla ahora y ahí aparecen todas las como requerimientos de las funcionalidades. Entonces ya con este documento la inteligencia artificial va a entender, ok, qué estamos creando, por dónde empezamos, cuáles son las funcionalidades. Segunda lección, la IA necesita reglas, no libertad total. Esto está muy relacionado con la anterior, pero aquí me estoy refiriendo a las reglas de desarrollo y esto, por ejemplo, yo lo pude agregar en Cursor porque empecé con Cursor y en Cursor hay una parte donde uno puede agregar documentos de Markdown que son reglas de desarrollo y puedes ir seleccionando reglas específicas a tu stack tecnológico. Yo agregué unas generales y todo esto también lo estoy dejando en el Vibe Coding Playbook. Es un archivo donde yo voy plasmando todos los recursos que voy obteniendo, lo que voy aprendiendo, el proceso que voy haciendo. Así que te dejo en pantalla para que veas más o menos cómo es este Vibe Coding Playbook, que en realidad, bueno, no es mucho de Vibe Coding, es más de Spec Driven Development, pero si quieres obtener este documento, te dejo el link en la descripción de este video. Y básicamente estas reglas me ayudaron a mí a indicarle a Cursor en ese momento de no hacer push a Git automáticamente, de no modificar archivos sin explicar los cambios, es decir, de no hacer cosas que realmente no necesito y no estaba pidiendo. Entonces aquí es cuando uno le pone reglas y, como dije, hay un montón de reglas, hay por todos lados un montón de recomendaciones y también aconsejo entender estas reglas porque si no, entonces estamos creando reglas que no estamos tampoco manejando y no estamos entendiendo cómo se toman las decisiones. Pero bueno, con estas reglas básicas a mí me ayudó un montón y también se reduce el uso de los tokens, que también hay que tenerlo en cuenta eso. Y bueno,
También comentar que este Vibe Coding Playbook que te acabo de comentar no es una guía paso a paso, solo quiero aclarar, es simplemente un archivo donde yo plasmo información que voy obteniendo, consejos, el proceso, también otras herramientas que utilizo para otras partes de la construcción de un producto, no solamente de la parte del código. Así que van a ver que va a ir creciendo ese documento, se va a convertir tipo en un monstruo en algún momento, espero que no, pero espero que les sirva. Lección número 3, aprender a preguntar es la nueva habilidad de producto. Y aquí no me refiero a esto del prompt, ¿no? De crear el mejor prompt. Esto es importante, pero acá a lo que me estoy refiriendo es a dejar de delegar todo a la IA y empezar a preguntar, a cuestionar, como dije antes, a consultar a otras inteligencias artificiales, ir fuera del contexto de nuestro agente en el desarrollo, ir a, por ejemplo, a Claude, pero fuera de este contexto y hacer preguntas y de ahí tomar decisiones, ¿no? Entonces, hacer este tipo de análisis cuando vamos a crear una funcionalidad compleja y también a saber preguntar. Yo cada vez que creo un prompt, ¿no? Le pido que primero me explique lo que va a hacer o que me dé alternativas o me haga preguntas. Esto de hacer preguntas es sumamente importante y van a ver que va a aparecer como un panel con varias preguntas. Entonces, esto está bueno porque primero entendemos lo que vamos a hacer y también no dejamos que todo esté delegado a la IA. Y quizás por eso me llevó tanto tiempo, ¿no? A lo que puede llevarle a una persona quizás este producto que hice en un mes, pero a mí me está llevando meses porque justamente estoy cuestionando más cada proceso y tratando de entenderlo para que luego, cuando tenga que explicar cómo se creó, no me quede en blanco, sino entender qué se realizó en cada paso. También voy tomando nota y registrando todo esto en otros archivos Markdown, que esto también lo comparto en el club, archivos donde voy como documentando el proceso. Entonces, la próxima vez que yo vaya a Claude y quiera crear una nueva funcionalidad, que todo esto esté relacionado, que le pregunte cuál es la nueva tarea que tengo que hacer, cuál es lo último que hice en el proceso, porque también lo que suele suceder es que a veces nos olvidamos, ¿no? Estamos construyendo este producto como un side project, luego lo retomamos en unas semanas y quizás nos olvidamos en dónde nos quedamos. Y es bueno tener todos estos archivos de Markdown para poder ir registrando este proceso paso a paso. Cuarto aprendizaje, la IA acelera el desarrollo pero no define la dirección. Y si bien esto antes de la IA era cierto, la estrategia siempre fue algo importantísimo. Vimos un montón de productos que se han lanzado al mercado y por tener mala estrategia, mal enfoque de resolución de problema, han fracasado, por más de que tuviera un excelente desarrollo, ¿no? Entonces, esto de tener una buena estrategia es importantísimo y más que nunca ahora, porque ahora con la IA nos tentamos a desarrollar rápidamente un producto, ¿no? Hay una tentación realmente que nos lleva a crear cosas y hay ahora un montón de gente creando aplicaciones y no nos detenemos a pensar. Y acá es donde yo creo que está el mayor reto, esto de parar, de cuándo parar. Y les confieso que a mí, que yo hablo tanto de estrategia, también me pasó. Así que es algo que, que uno piensa que la IA puede tomar decisiones, puede recomendarnos en la parte estratégica, pero aquí hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en el desarrollo de Plan Canvas, que es la aplicación que estoy ahora desarrollando, cometí este error, porque al principio, yo comencé igual con la idea de practicar, ¿no? Con la inteligencia artificial, de ir compartiéndoles a ustedes, y luego fui como cambiando la visión del producto, lo cual por suerte no tuve que cambiar mucho sobre las funcionalidades, porque básicamente responden al mismo problema que quería resolver, pero esto de ir cambiando la visión es un riesgo. Entonces, por eso tenemos que tener bien en claro la visión del producto, el problema que queremos resolver al principio. Y la quinta lección, construir ya no es el cuello de botella, es la distribución. Y con esto me refiero a que hoy en día construir software con inteligencia artificial es cada vez más accesible. Igual aquí me quiero referir a un software que no sea muy complejo, porque no creo que estemos todavía entrando en el software enterprise
vez en este terreno donde se requiere mucha complejidad a nivel técnico, pero en algún punto vamos a llegar ahí. También lo mismo con el diseño, ¿no? Entonces, el diseño de calidad también tiene todo su proceso, pero esto yo creo que cada vez va a ser más accesible para muchas personas. Entonces, lo de crear un producto digital está siendo cada vez más accesible y va a ser más accesible en el futuro, en los próximos años. Entonces, ¿a dónde va a estar la competencia? La competencia va a estar en la distribución, en la atención de los usuarios, en captar a nuestros usuarios target, en que lleguen a conocer a nuestro producto, a utilizarlo y a quedarse. En todo ese proceso de adopción, de product adoption, ahí es donde vamos a tener que concentrarnos. Yo creo que vamos a tener que concentrarnos en dos aspectos, en la parte de criterio, en la estrategia al inicio, y en esta parte del go-to-market, de llegar a los usuarios, de hacer que usen nuestro producto y se queden y vuelvan al producto. Que todo eso requiere también de mucho trabajo, y ahí es donde la IA no va a entrar mucho, porque es un trabajo muy humano y de mucho pensamiento, de mucho criterio. Porque ahí hablamos de conseguir esta atención, conseguir la confianza, que la confianza se da a nivel humano, de crear comunidad, de distribuir el producto, de entender a dónde distribuirlo, cómo distribuirlo, qué mensaje dar. Todo eso, ahí todavía la IA no está entrando, y ahora mismo estoy en esta etapa con Plan Canvas. Estoy reclutando un grupo reducido de usuarios, de youtubers que utilicen mi aplicación, que me den feedback, que yo pueda ver cómo evoluciona el uso de esta aplicación, y de ahí ir optimizándola para luego ya lanzarla públicamente. Entonces, todo esto también les estoy comentando en el club, esto del go-to-market, que es todo un proceso en sí, todo un aprendizaje también para mí, porque si bien yo he colaborado con equipos de Product Adoption en el pasado, en el trabajo, tocando algunos aspectos, hacerlo como solopreneur, hacerlo sola, conlleva mucho trabajo y una estrategia muy clara. Así que toda esta estrategia también la voy a comentar en el club paso a paso. Bueno, ahora me encantaría saber qué estás construyendo, en qué etapa estás en la creación de tu producto. Déjamelo en los comentarios, porque me encantaría leerte y que conversemos ahí. Y si querés continuar viendo videos sobre diseño estratégico y construcción de productos con inteligencia artificial, te dejo aquí estos otros videos para que sigas viendo. Nos vemos.